Bien, buenos días chicos, espero se encuentren bien en casa resguardándose. Hoy vamos a seguir avanzando en cuanto a los temas de este cuarto bimestre. En las seguidillas anteriores pues seguimos la secuencia histórica de Guatemala y vimos o abarcamos directamente hasta el conflicto armado interno y vimos a grandes rasgos aún lo que fue la firma de los acuerdos de paz. Hoy vamos a profundizar en estos mismos y en otros términos que caracterizan a Guatemala por la variedad de culturas y de diversidad al mismo tiempo de estas que tiene dentro de su territorio. Vamos a ver en primer punto que en 1996, el gobierno y la URNG un domingo suscribieron el acuerdo de paz firme y duradera, poniendo fin a un conflicto armado de 36 años como lo vimos anteriormente. Esto estaba conformado por una comisión de la paz que se denominó COPAZ, que era dirigida por Gustavo Porras. Los discursos al recordar los pasos que se dieron para llevar al convenio y resaltó que se han generado un compromiso para que la guerra fratricida no se repita jamás, pues la evolución democrática en el país ha permitido el logro de la paz y reafirmó el compromiso de respeto a los derechos humanos. Si nos damos cuenta solo en lo primero que establecen estos acuerdos de paz, hoy en día siguen sin cumplirse en su totalidad o prácticamente este acontecimiento fue sumamente importante en el hecho de papel, porque realmente de una u otra forma, prácticamente todas las formas, no se han cumplido con los acuerdos de paz. En primer lugar, porque no se velan por los derechos humanos de los ciudadanos guatemaltecos en ningún sentido, ni en el sector de seguridad, ni de justicia, ni velar por su bienestar en los ámbitos de salud, de educación, alimentación, vivienda, libre expresión, por mencionar algunos de los más reconocidos e importantes que tenemos, derechos que tenemos como ciudadanos guatemaltecos. En ese momento el presidente, en el momento de la firma de los acuerdos de paz, pues era Álvaro Arzú, uno de los criollos que más logró mantener el poder y el estatus de importante en la política guatemalteca. Hoy en día, pues sus mismos familiares siguen dentro de este poder, su hijo en el Congreso, sus familiares cercanos heredaron el poder en la municipalidad capitalina. Entonces, son parte de estas familias que han de abolengo, cuando hago de abolengo es que tienen historia en el territorio nacional en los más de 200 años desde la conquista o desde la, que yo nunca le he dicho conquista, sino más invasión al territorio centroamericano del área o por parte de los españoles. Ese mismo año, en 1996, pues se hizo actos muy importantes, muy protocolarios de grandeza por la misma importancia que recobraba en ese momento tan importante evento. Y en ese momento, pues uno de los actos o de los momentos que marcaron esa historia, pues encontramos nosotros lo que es la llama de la paz, que se prendió en la Plaza de la Constitución, en la cual se respiraba un ambiente de júbilo. En este se encontraban unas 50,000 personas, entre familias jóvenes, organizaciones sindicales, representantes de organizaciones indígenas, que buscaron presenciar este acto. Acá, como nosotros vemos, en la noche vemos al fondo la catedral muy bien iluminada con fuego, con luces,
por lo importante que tenía este acontecimiento, porque también las autoridades de las iglesias estuvieron involucradas en este acontecimiento. Vemos en la foto al público, la alegría, el alzamiento de banderas, y en primer plano tenemos nosotros a Álvaro Arzú Irigoyen, un personaje bastante importante y reconocido dentro de la política guatemalteca, tanto para bien como para mal, que es el que prende la llama de la paz. Acá vemos otra foto en donde en el transcurso de la tarde o de la firma de estos acuerdos de paz, pues la Plaza de la Constitución se realizaban distintos eventos y se encontraba completamente abarrotada, principalmente por los pueblos indígenas, que eran los que buscaban y trataron hasta el fin lograrlo, firmar o que se le dieran estos acuerdos de paz, porque al fin de tanto ellos eran los que sufrieron en carne propia el hostigamiento, la violencia, las barbaries por parte de del ejército de Guatemala. Entonces vemos también cómo dentro de estas actividades hubieron actividades folclóricas. Vemos ahí el palo volador que se colocó en la Plaza de la Constitución, la zona capitalina. Y todo esto llevó a un reconocimiento de estos otros tres conceptos que vamos a describir ahora. Vemos que los acuerdos de paz en su momento pues fueron un acto importante, y esto llevó o buscaba el reconocimiento, primer punto, de la multiculturalidad que existe en nuestro país, promover las distintas culturas, etnias, pueblos que existen en nuestro territorio, para poder velar por sus derechos, por que cumplieran sus obligaciones, brindarles oportunidades en todos los sentidos. Sin embargo, vemos que esto nuevamente no se cumple en su totalidad, puesto que los pueblos indígenas garífonas son bastante discriminados, sufren de racismo, no se les brinda la atención necesaria por parte de las autoridades gubernamentales en cuanto al aspecto de brindarles oportunidades dignas o darles sus servicios básicos de una forma adecuada y pronta. Entonces, primero vamos a encontrar lo que es la multiculturalidad, que es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico y social. Nuestro espacio físico y geográfico en este momento sería el territorio guatemalteco delimitado por sus fronteras, y el social, los distintos pueblos en los que conviven o convergen estas distintas etnias. En este caso, nos habla la multiculturalidad de la existencia de varias culturas. En Guatemala contamos principalmente de 4. Encontramos la garífuna, la xinca y la ladina, y la maya, que se subdivide en más de 20 grupos restantes, que es cierto, todos tienen raíces basadas en la ideología o la cosmovisión maya, pero dentro de cada uno de estos grupos pues vemos que practican distintas costumbres, hablan un distinto idioma de raíces mayas, y esto hace que tengamos diversidad dentro de un mismo grupo cultural o una etnia, como lo es el grupo maya. Posteriormente vamos a encontrar la interculturalidad. La palabra interculturalidad se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitaria entre grupos culturales que diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua o nacionalidad, entre otros. Bien, un espacio bastante fácil de identificar donde se vive la interculturalidad es la Sexta Avenida en la zona 1 capitalina. ¿Por qué? Vamos a la Sexta y encontramos en distintos puntos del mismo ciertos grupos mayas, ciertos grupos garífonas, encontramos ladinos, y por ahí, pues aunque sea un poquito más difícil de identificarlo, podemos encontrar xincas.
vemos cómo los grupos garífonas pues en algún momento se encuentran danzando con su música característica, vienen personas tanto ladinas como indígenas y se les quedan observando, algunas para bien, algunas para mal. Entonces en ese momento ya se vive o se convive en una interculturalidad. El simple hecho de apreciar o ver manifestaciones culturales de otro grupo ya nos hace a nosotros tener una interactividad con ellos por el hecho de que vamos a ver cómo se manifiestan ellos, cómo se comportan, cómo o cuál es su forma de hablar. Entonces ya nosotros ponemos en práctica la interculturalidad y estos dos conceptos anteriores llevan a que en nuestra nación tengamos un país pluricultural. Esto denomina a la situación de una colectividad o sociedad en cuyo seno coexisten una o varias culturas. En este sentido, somos pluriculturales aquellos países o estados en cuyos territorios cohabitan distintas etnias o grupos culturales con tradiciones, costumbres y creencias y lenguas diferentes. Guatemala cumple todos estos requisitos, más el requisito vamos a ver, aquí faltó uno. Uno de los requisitos que está acá es de que los países más pluriculturales son aquellos que tuvieron que afrontar una conquista por parte de pueblos o países dominantes en su momento. Y este es otro que Guatemala cumple muy bien, puesto que fuimos conquistados por los españoles, y al ser conquistados pues se dividieron los grupos mayas que quedaban. Hubo introducción de del grupo garífona, se creó, se dio origen a la clase criolla que hoy en día son los denominados ladinos, y también coexistió por otros grupos, los Xinkas. Entonces desde ese momento nuestro país o nuestro territorio se volvió en pluricultural porque cada una de estas 4 etnias pues practican costumbres distintas, tradiciones distintas, lenguas diferentes, tienen creencias del porqué de cada cosa o el cómo sobrevivir distinto de un grupo a otro. A grandes rasgos, esto es la guía del la guía cuarta del cuarto trimestre. Recuerden que cualquier duda que tengan, pues me pueden escribir en las redes sociales y con gusto se las aclaramos. Igual volvemos a profundizar en estos temas en la reunión del MIT el día miércoles, que sería en horario normal. Saludos, espero que se encuentren bien y espero verlos pronto.